a Cristóbal por organizarlo y a todos los que están aquí. Es un tema recurrente mío decir que los sectores eléctricos, para que funcionen bien, necesitan una institucionalidad que funcione bien. Víctor Urrutia siempre dice que lo mío es absurdo, pero bueno, y quería hacer un poquito para atrás la historia de las reformas, porque las reformas tenían dos lados. Uno fue la reforma del sector, reestructurar, crear las actividades, las reglas de las actividades, y otra, la reforma institucional. Y se da mucho más énfasis en Latinoamérica a la reforma, a cambiar las reglas, a cambiar las metodologías, que a mirar qué no funciona o qué se puede mejorar en la institucionalidad. Y sin embargo, la base de la reforma es la reestructuración del sector y las instituciones. Las reglas que después aparecen son una consecuencia para que esas instituciones puedan funcionar y esa reestructuración del sector tenga sentido, hayan ingresos, se mueva el dinero, se opere bien el sistema. Entonces, la base de la reforma no son las reglas, no es el modelo de mercado en sí mismo, es las instituciones y la reestructuración del sector. No creo que exista una reforma que pueda, bueno, sí, conozco una reforma que fue un fracaso total, pero en general todas reformas tuvieron sus éxitos y sus fracasos, pero todas en los últimos años, ya diría bastantes años, se encontraron con que habían cosas que no se esperaron cuando se inventó o se planificó o se modeló la reforma. Cambios tecnológicos, el tema de cambio climático, las expectativas y el comportamiento, la demanda, como hablaba recién Víctor y Cristóbal. Surge también, incluso en Europa, preocupación de la seguridad de suministro, y aparecen nuevas actividades del sector. Y todo esto, de una manera u otra, se lo ha pasado a llamar transición energética. O sea, algo tiene que cambiar. Lo que vamos a hablar hoy es más que nada si está enfocado a lo que es el marco institucional, ¿no? Y lo que uno mira hoy, de los últimos años, es que así como al comienzo de la reforma no dejaron de existir secretarías de energía o se les quitó casi todas las funciones, es que cada día más son más las funciones y el rol que juegan los ministerios y las secretarías. Y un motivo, antes que lo critiquen, es bastante básico. Cuando se hicieron las reformas, los que tuvieron también ese liderazgo fueron los gobiernos, los ministerios. Y ante esta transición ha ido surgiendo un mayor rol de la Secretaría y de los ministerios, porque tienen que hacer un liderazgo de esta transición que no sea una disrupción. O sea, hay alguna gente que llama que esto crea problemas, que no puede seguir las cosas igual porque no van a funcionar. Lo que se maneja la transición es que toda pueda seguir funcionando, es manejable. Entonces, el rol de quienes dirigen la transición, porque para que todas las instituciones vayan en el mismo camino, se ha ido fortaleciendo en los distintos países del mundo y sobre todo en Latinoamérica. Al cambiar las políticas energéticas o las directrices, es invariable que el regulador también se tiene que reajustar, ¿sí? El regulador es un implementador de políticas energéticas, ¿no? Entonces se tiene que ir adaptando a esta transición. No es que el regulador es quien define la transición, sino que necesita que alguien le guíe diciendo qué es lo que tiene que regularse o cambiarse. Otro aspecto muy importante, y lo ve uno en todo el mundo,
es que lo que antes conocían unos pocos, que eran los estándares de calidad, cuáles son los servicios auxiliares, cuánta reserva se necesita, hoy hasta lo discuten los ministros. ¿Sí? El cambio de cómo funcionan los sistemas eléctricos, la introducción de generación variable, que la llaman intermitente, y que yo llamo, y que la demanda se ha vuelto también intermitente, ¿no? Porque no es solo que la generación se volvió intermitente, es que la demanda se volvió intermitente, hace que todo esto es fundamental para que los servicios, el sistema funcione bien. Y por último, hay una gran discusión, bueno, hay que cambiar también el modelo de mercado, ¿no? Dado que la demanda es intermitente y la generación es intermitente, porque el mercado y la reforma no fue pensado así, era una demanda estática y yo podía despachar todo y a mínimo costo. Y hoy un día ve que cuando se hace el despacho, cada vez más del despacho se debe a temas de calidad y seguridad. ¿Sí? Lo que queda se puede hacer por costo, pero el resto no. Y cuando llegas a países que ya tienen un alta, que la mayoría es renovables, ya el tema de despachar por costos empieza a casi desaparecer. Entonces, ante todo ese cambio, que no es reciente, ¿no? Ya, yo creo que debe llevar, que empezó hace más de 10 años, el tema principal que quería traer aquí es que hay que reforzar, hay que adaptar, pero mirando a largo plazo. No se puede perturbar lo que ya existe, sino prepararse con tiempo para que no haya incendios y todo funcione correctamente. Y ahí surge el gran tema que puse acá en esta presentación, que es lo que es la predictibilidad. Si uno va a entrar a un lugar donde ya se hicieron reformas, donde hay instituciones, donde hay privados y hay empresas públicas, no se pueden hacer los cambios de un día para el otro o sin transparencia, sin preguntar, sin dar participación, sin dar predecibilidad a lo que va a pasar después. Entonces, es un poco como todo lo que se pensó al principio de las reformas, pero no importa. Y hay que necesitar ir evaluando cómo va funcionando la transición. Creo que lo que más uno ve aparecer es los procesos participativos, como los distintos sectores eléctricos hacen participar a las empresas, a los consumidores, quizás por eso mismo que estábamos informalmente charlando antes que empezara esta presentación, porque ya, por ejemplo, al consumidor no le gusta que le impongan algo, ¿sí? Que digan, hoy esto es así. No, tiene que sentirse que participa, tiene que sentirse que puede hacer algo al respecto. Y a las empresas que invierten, tampoco se les puede decir de un día para otro, ahora cambio. Tienen que sentir que en ese cambio participan, que todo se discute y se hace una transición pensada y con suficiente tiempo. Si me quieren parar, cuando este cuadro lo uso bastante seguido, que es ¿qué significa reforzar un marco institucional? Es pasar esta prueba de este cuadro de aquí, ¿no? El marco institucional de un sector eléctrico necesita instituciones que claramente dónde empiezan las funciones de uno y termina y empieza la del otro, está claro. No puede haber dos superpuestos en la misma función. La segunda es que si uno le da a una institución una función, tiene que tener la autoridad y los medios para poder cumplirla, ¿no? Si uno le dice a un operador del sistema, tienes que mantener la seguridad del sistema en cada momento con buena calidad, el operador del sistema tiene que tener la autoridad y el derecho de decir qué se tiene que hacer y qué se necesita en cada momento para cumplir esa función. El tercero, que es el punto más crítico de lo que estábamos hablando en la transición, es la credibilidad de la institución.
Durante años se hablaba de la independencia de una institución, o se hablaba de la transparencia. En uno de los congresos de reguladores, esos mundiales, un año el tema fue la credibilidad de las instituciones, y me gustó, en el sentido de que dijeron, credibilidad es independencia más transparencia más predictibilidad. No se le puede pedir una sola cosa, se necesitan las tres cosas a la vez. Si la institución no es creíble, no importa si es independiente. ¿Cómo es parte de todo esto? Bueno, tiene que haber, parte quizás de la misma credibilidad, es que cada institución muestra su resultado, muestra su gestión, lo que planea hacer y los resultados que tiene. Y por supuesto que cada institución tiene la gente y los equipos y todo lo que necesita para cumplir sus funciones. Pero acá, hablando del tema participativo, la credibilidad y la rendición de cuentas o la gobernabilidad son dos temas críticos que lo fueron siempre, pero con la transición se vuelven todavía más críticos. Lo mismo pasa con el marco regulatorio, ¿no? El marco regulatorio, en todos los distintos niveles que tiene que estar alineado con las políticas del sector, con las directrices del sector, ¿sí? Porque son el medio para implementar las directrices, no son para definir hacia dónde tiene que ir el sector, sino para implementar. De nuevo, el gran concepto es el de la predictibilidad. Las reglas tienen que ser claras, no se pueden interpretar y reinterpretar, no deben quedar vacíos, no puede haber inconsistencia. Eso también da con la claridad. Y ya cuando están las reglas, es que se implementen. Este es un tema que más seguido que no, es que las reglas no se implementan o no se implementan en la totalidad. Y esto es un tema muy grave si va a haber una transición, porque si hay una transición tiene que quedar claro que todo va en el mismo camino, y entonces las reglas que lo llevan en ese camino se tienen que implementar en su totalidad, no en parte. Y por último, lo que volvemos a repetir, procesos participativos, y ahí con la palabra efectivos, ¿no? Son diseñar procedimientos en que se consulta a la gente, se consulta a los afectados, pero para escucharlos. Para escucharlos porque hay algo que cada persona va a aportar, porque va a haber algo que vieron de una manera distinta a la como lo vea uno. Una de mis mucha suerte que tengo de haber estado en tantos países y en tantos sectores eléctricos, que aprendí mucho en cada uno, porque cada uno era distinto. Hay que escuchar porque siempre hay algo para aprender. Entonces, ¿cómo se diseña la participación efectiva? Y una cosa muy importante es cómo se demuestra que se escuchó, ¿sí? Que lo que alguien opina en un proceso participativo de consulta se tuvo en cuenta. O sea, el proceso de consulta tiene que durar suficiente tiempo, después tiene que haber un tiempo en que se responde y se muestra que se analizó, cuáles son las consecuencias. Hay ejemplos, algunos los vamos a poner acá, de algunas instituciones que son maravillosas, porque yo puedo encontrar toda la lógica del instante cero de una consulta, en que se piensa pensar el cambio, hasta el final. Y fue hecho por ahí hace 4 años. Y yo entro a una hoja web y encuentro paso a paso cómo se hizo, qué dijo cada uno, cómo se le respondió, por qué se cambió algo, por qué no se cambió. Eso es fundamental para fortalecer las instituciones y el marco regulatorio de esas instituciones. Aquí me van a tener que perdonar porque por ahí hago algún error, ¿sí? Yo no quería poner algo de la región exactamente. Las reformas de la región se caracterizaron por ser muy activas y muy proactivas cuando iniciaron en fines de los 90, ¿no? Y entonces vemos en poco tiempo, miremos Guatemala, se crea regulador especializado solo para energía eléctrica, se crea un operador
del sistema y del mercado, el AMM, con una junta directiva que incluye a todos los agentes, y en que además las reglas dice tiene que tener auditorías periódicas, donde se le ve que son las auditorías, son auditorías técnicas de cumplir las reglas que están escritas. Y después, como cambio de esta transición, se valoriza la importancia de planificar bien la transmisión y aprovechar la posibilidad de introducir competencia de transmisión, ¿no? Ese es el gran cambio que produce Guatemala, con grandes resultados en cuanto al desarrollo de la red. El Salvador parece más o menos, pues todos estos son muy cercanos en el tiempo. Se crea un regulador que abarca dos sectores, electricidad y telecomunicaciones. ¿Por qué esos dos sectores? Porque eran los dos sectores que se iban a abrir a la competencia y a los privados, ¿sí? Se juntan en un regulador los dos sectores que se iban a abrir al mercado y a la inversión privada. Se crea el operador del sistema y del mercado, la unidad de transacciones, que tiene también una junta directiva donde están representados los participantes. Después, en su momento, se crea el Consejo Nacional de Energía para el tema de política estrategia de energía. Y por último, la gran diferencia de los otros, se cambia el modelo de mercado, pero no se cambian las instituciones, ¿no? Digo, sigue la UTE, sigue la CIGET, ¿sí? Pero se cambian las funciones y las atribuciones de esas instituciones al cambiar, porque al cambiar el modelo de mercado es imposible que no tengan que cambiar las instituciones, pero la manera en que se hizo es, se le modifican las atribuciones a las instituciones que ya existían. Panamá, le podría dar la palabra a Víctor, se crea un regulador que abarca tres sectores, que es agua, electricidad y telecomunicaciones, y de nuevo acá hay un tema que, además de ser servicios públicos, tanto la electricidad y telecomunicaciones se abrían a la competencia de atraer privados, a mejorar el servicio, también en el tema aguas. O sea, había un interés común de las tres áreas que se consolidaron en un regulador, ¿no? Había temas a compartir y cosas a compartir, porque los tres sectores tenían una motivación en ese momento similar, que era incrementar competencia, calidad, atraer privados. Se crea la empresa ETESA por la ley, incluye al operador del sistema y del mercado, el CND, es el único de estos tres que menciono que lo incluye dentro de la transmisión. Y la ley dice que todo lo que haga el CND está gobernado por un reglamento de operación. Al mismo tiempo, se aprueban las reglas comerciales como un anexo del reglamento de operación, que a veces nos olvidamos. Se aprueban como un anexo del reglamento de operación. Si bien el reglamento de operación lo prepara el CND TESA y las reglas comerciales el regulador. Hay un periodo transitorio en que TESA, como institución, es además un administrador de licitaciones de compra. Y después viene un proceso de una serie de cambios en que se reemplaza al ente regulador por uno multisectorial, donde ahí ya hay varios sectores puestos juntos. Se vuelve un poco para atrás en que las licitaciones la ley se cambia para que las licitaciones las vuelva a administrar ETESA, y se crea la Secretaría de Energía. ¿Sí? Cristóbal me criticó que esto no es, que no estoy siendo generosa, que hay más cambios que esto. Pero no se ve nada de todo esto, una preparación para la transición energética, salvo el tema, lo que es Secretaría de Energía y Consejo Nacional de Energía, temas que son muy de
de darle importancia a lo que son las políticas y las directrices. Quizás el mayor cambio que dije se vio en los últimos años es descubrir la importancia de la institucionalidad de planificar y la expansión de la transmisión. Cuando se hicieron las reformas parecía lógico que quién iba a hacer la planificación de la transmisión era el transmisor, porque no lo iba a hacer otro. Y sin embargo, hoy en día, si miramos Latinoamérica, vamos a ver que hubo un gran cambio. En Chile se creó un operador independiente del sistema y que prepara el plan de transmisión, ¿sí? Pero ese plan es solo una propuesta y los agentes pueden o dar sus opiniones, pero más allá de sus opiniones, decir, no, en vez de ese proyecto tiene que ir este otro. En Colombia, el planificador, la UCME, prepara primero un plan preliminar de transmisión y se lo envía a un consejo, a un comité, donde están los agentes y los transmisores, donde le dicen, no, habría que hacer esta otra cosa, falta esto, fíjate tal cosa. O sea, que hay un proceso interactivo antes de que la UCME elabora el plan que propone como definitivo. No es que sea, pero que propone. Hay un paso intermedio participativo. En Brasil, el operador del sistema, que no es el que hace la planificación de la transmisión, porque crearon una entidad especial, que es la EP, sin embargo, el operador del sistema tiene con un grupo de trabajo, que es con los que integrantes del operador del sistema, las empresas que están ahí, miran el mediano plazo y proponen qué es lo que hay que hacer en el sistema de transmisión para los próximos, no me acuerdo, creo que son 3 años. Mientras que la EP mira largo plazo. Entonces ahí surgen como 2 partes del plan de expansión de la transmisión, uno el de largo plazo y uno mucho más participativo, que es el de mediano plazo. En lo que es incorporar las tecnologías, en Chile la ley de transmisión, que es la que crea el operador independiente, crea además la figura del almacenamiento de energía, que puede participar en todas las áreas. La CREC, porque la ley y la CREC lo aclara, como la ley todavía no se ha hecho nada a nivel marco legal, por resolución define que los sistemas de almacenamiento de energía son activos del sistema de transmisión. Y que entonces pueden ingresar mediante una licitación como una licitación de transmisión. Bueno, este es un ejemplo aparte, el de California, que si ustedes miran el plan de desarrollo del sistema, lo que sería el plan de expansión, la cantidad de sistemas de almacenamiento, que incluye además de todos los desarrollos de renovables, es muy grande. O sea, dice el mismo plan que lo más importante en los próximos años es tener los suficientes sistemas de almacenamiento. Al final, esta evolución de cómo se planifica la transmisión no va ocurriendo al mismo tiempo en Centroamérica, ¿no? Tampoco en algunos otros países de Latinoamérica. Y además, hay un gran tema que son las proyecciones de demanda, que se siguen haciendo de una manera muy tradicional en general. Y yo creo que una de las cosas que tuvo esta crisis del COVID es demostrar que no se puede planificar pensando que siempre la demanda va a seguir creciendo, ¿no? Que uno tiene que tener escenarios también que pasa así, ¿no? Y todos tendrían que incorporar ya el autoconsumo, los programas de eficiencia energética, la gestión de demanda, porque para que no lo sorprenda cuando ya ocurre. La otra gran experiencia ha sido la gobernanza del operador de sistema. Yo creo que hay
pocos que hoy discutan que no es fundamental que el operador del sistema tenga un sistema de gobernanza que funciona. Y acá traté de listar algunas de las ventajas que ha demostrado la experiencia. Cuando se sientan a hablar juntos, la gente se entiende mejor, siempre que se administren bien las reuniones. Las decisiones del operador se facilitan porque se discuten y se informan con tiempo. Se busca que el número de conflictos se resuelvan dentro de la gobernanza propia y evitar en todo posible ir a los cortes, ¿no? Hoy en día, al principio los operadores de sistema en el mundo iban a las cortes, caían en las cortes muy seguidas, hoy ya tienen mecanismos para evitarlos, en la mayoría de casos. Construyen una cultura de confianza y de credibilidad, permite que cada uno demuestre su transparencia y la independencia, pero como dije antes, necesita unas reglas para que estos sistemas de gobernanza funcionen, porque si no, siempre puede haber un interés de una parte para trabar las decisiones. Por último, estos lemas se los puse del Consejo Europeo de Reguladores, que es la Asociación de Reguladores de Europa, que creo que resumen lo que es la transición en sí misma. Ellos dicen promoviendo mercados de energía, pero dando poder a los consumidores. Esto que hablamos, el poder elegir o el sentirse que le elige y que participa, es un beneficio no solo para el consumidor, sino para las empresas mismas. Y ellos definen la transición energética como digitalización, decarbonización y descentralización. Opa. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo a ese punto, porque ahora en más lo que iba a mostrar es algunos ejemplos de lo que han hecho otros países. Cristóbal. No, por el momento yo voy a esperar hasta el final, pero Okay. sí, vamos muy bien, vamos en tiempo, así que adelante. Ok, porque tú modérame. Chile. Y empiezo con Chile porque Chile es el que más ha hecho transición de toda Latinoamérica, ¿no? Y una de las características de las transiciones o de las reformas de Chile es que todas se hacen por ley. Se hacen con largos procesos de consulta, pero se formalizan en cambios a la ley. ¿No? Tiene unos altos metas de energías renovables, tiene un país muy angosto y la decisión política de que el sistema norte, donde está toda la solar grande de los desiertos, y el sistema central, donde está la mayor parte de la demanda, se interconecten y se encuentran con el desafío de lo que es la transmisión y la congestión. Entonces, los cambios institucionales, primero es que, aunque no lo crean, no había un Ministerio de Energía. En un momento se crea el Ministerio de Energía. Después, se refuerza el rol del panel de expertos, que después, ahora lo voy a mostrar. El panel de expertos, no sé si ustedes saben, es un panel multisectorial, inicialmente, que creó el gobierno cuando empezó los procesos de privatización, para que resuelvan los conflictos entre agencias de reguladores y los privados. Y cuando acá digo reforzar es porque le dieron un rol particular y muy dedicado al tema electricidad y gas. O sea, hay un rol especial y hay una página web y hay todo creado además por ley. Quizás por ese desafío que tiene de desarrollar mucho de transmisión, implementa lo que es la competencia por las inversiones de transmisión. Luego descubren luego de esto que para todos los que tiene como política de incremento de renovables, de conectarlos todas las regiones para que compartan
los mismos servicios descubren que con la transmisión que tiene, porque es muy lineal o porque por el tipo de país que tienen, hay siempre regiones que tienen peor calidad que otras, ¿no? Hay partes del país que siempre. Entonces, dice, hay que planificar bien la transmisión. Y entonces institucionalizan la planificación, que es la ley de transmisión. ¿Sí? Esta ley se discute mucho tiempo, y lo que hace es institucionalizar la planificación, es un tema de gobierno, en el sentido que la planificación tiene que seguir las directrices o las políticas energéticas, que incluyen también ambientales y de desarrollo regional. Introduce en la ley de transmisión los sistemas de almacenamiento y mercados de servicios complementarios, son los servicios auxiliares, y para fortalecer la independencia crea el Coordinador Independiente Nacional del Sistema, que es para todo el país. Antes había lo que se llamaba un centro de despacho económico de cargas en cada región, y estaba conformado por mayormente los generadores, y aquí crea el coordinador, y la ley dice cómo se constituye, cuáles son funciones, etc. O sea, formaliza todo que es un gran cambio para Chile, en la ley de transmisión, esta última. Entre medio hubieron varias leyes que hicieron los cambios intermedios, también cuando introdujeron, que aquí no lo puse, las licitaciones para las distribuidoras, ¿no? Entonces, lo que queda hoy en día como institucionalidad es el Ministerio de Energía, que hace política energética, pero que está muy relacionado y combinado con el Ministerio de Medio Ambiente, con la Dirección General de Aguas, ¿sí? Bueno, y otras instituciones, pero esto por lo de la Dirección General de Aguas es por toda la hidroeléctrica de Chile, y el tema ambiental también por el tema de redes, porque uno de los grandes problemas que plantea la ley de transmisión es el tema de derecho de paso, derecho de vía, y la ley de transmisión se lo asigna como una responsabilidad del gobierno, ¿no? Aunque abajo de hay dos reguladores, esto no cambió desde el principio, es un regulador tradicional como conoceríamos, que hace normas, tarifas reguladas, que es la Comisión Nacional de Energía, y otro regulador que es el que supervisa. O sea, este regulador, hay uno que supervisa y otro que define las reglas, ¿no? Abajo, hoy en día, hay como entidad independiente el coordinador, antes no era independiente, ahora es independiente, y lo que hablé, el planero de expertos, que hoy en día además resuelve discrepancias entre los inversores, entre las empresas y el coordinador. No es solo, antes principalmente era con el regulador, pero hoy también toda discrepancia, no toda no, el que quiera, el afectado puede ir al panel de expertos para que resuelva la discrepancia que tiene con el coordinador. De vuelta, el objetivo final es no ir a las cortes, porque eso ya está demostrado, es una desgracia, porque se tarda tanto tiempo que no resuelve nada. Aquí creo que repetimos un poco lo que vieron allá. En el 2010, recién en el 2010 se crea el Ministerio de Energía, hasta ahí energía era una responsabilidad del Ministerio de Economía, ahora se crea un ministerio independiente, y la ley de transmisión le da la función de que tiene que aprobar una planificación estratégica, perdón, esa no es la de creación del ministerio, una planificación estratégica de largo plazo que actualiza cada año, un poco como la creación de Secretaría de Energía en Panamá. Tiene que hacer una planificación, me gusta que la llama estratégica, de largo plazo de la energía. La Comisión Nacional de Energía tiene este nombre de organismo público descentralizado, con patrimonio propio, que se relaciona con la presidencia por intermedio del Ministerio de Energía. En realidad depende de la energía, en teoría,
depende del Ministerio de Energía, pero es por un tema de autoridad, para tener esa relación con la presidencia que si no lo podría tener, ¿no? En su mayoría, pero no siempre, se busca actuar totalmente desvinculado de lo político. Pero que el consejo de este regulador, en realidad están los ministros de gobierno. Pero la operación, la administración está en una secretaría de ejecutiva, cubre todos los energéticos, digamos, la electricidad es uno de ellos, y principalmente en la electricidad tiene lo que es tarifas de redes, tarifas de usuarios finales, normas técnicas de calidad, lo que ustedes todos conocen. En general, cuando por la tipo de organismo que es, cuando se necesita hacer reglamentos, en general lo que hace es proponerlo al ministerio para que lo apruebe. En realidad, en general es una formalidad, en general, no siempre. Con el reglamento de servicios complementarios, que fue muy discutido, y tuvieron un proceso participativo muy largo la comisión, cuando lo quisieron aprobar, hubo un cambio de gobierno y al ministerio se los paró. Pero en la mayoría de los casos, y hubo que rehacer el reglamento, pero en la mayoría de los casos el ministerio tiene un alto grado de independencia, no 100%. Y la superintendencia de electricidad y combustible, que es la que fiscaliza, también está dentro del ministerio y por el mismo motivo. Y de vuelta toca ya una variedad de temas, porque tiene fiscalización de combustible, almacenamiento de combustible, todos temas que no son solo de electricidad. Lo más importante es que el modelo chileno se basó en que iban a ser empresas privadas. Y hoy en día el 100% de las empresas son privadas. Y por eso de los inicios hubo esta institución que se llama Panel de Expertos, y que hoy en día, en el 2004, con una ley, se lo convirtió en algo permanente y dedicado para electricidad y gas, que es el inversor privado tiene la opción de, cuando tiene un conflicto regulatorio, hoy en día cuando tiene un conflicto con el coordinador, ir a este panel de expertos para que decidan. Inicialmente era un cuerpo donde había distintos expertos y uno podía ver que elegir qué expertos se necesitaba para cada conflicto. Cuando se institucionalizó se dijo no, se tienen que tener los expertos que están trabajando constantemente y que son los que normalmente se necesitan. Son 7 expertos que se nombran por 3 años, por periodos escalonados como los reguladores, y se seleccionan por un proceso competitivo, y los nombra el Tribunal de la Competencia. El presupuesto lo aprueba el regulador, pero lo pagan todas las compañías del sector, porque se supone que todas pueden usarlo. Y lo importante es que decide entre 2 posiciones, no puede proponer una tercera posición. Mira 2 posiciones y decide cuál de las 2 tiene más sentido. Puede ser que hubiera una tercera que es mejor, pero no, su función es en un conflicto entre 2, decidir cuál de los 2 es al que le da la razón. Y el dictamen es vinculante. Todos, lo que él decide se tiene que hacer. Lo que decide, claro, se puede ir siempre a la corte de última instancia, pero lo que le dice al coordinador, lo que le dice al regulador, lo que le dice a la empresa privada, en realidad se cumple, se ha tomado y se cumple. Y creo que el gran éxito de esta institución fue lograr poner gente independiente y muy capaz, ¿no? O sea, construyeron la confianza que los inversores privados van ahí, cuando tienen un conflicto, prefieren ir mucho más ahí que a una
que a las Cortes. Y bueno, y la fundamentación de las decisiones es una maravilla. Es una maravilla, se los tienen que ir a leer, vayan, creo que ahí les puse. Están todos los conflictos que han resuelto, los llaman ahora discrepancias, me parece bien. Están todos los que vieron, preguntan de qué año quiere verlos, están todos ahí en la página web, todo la presentación de cada uno y después cómo todos estos expertos deciden la opinión de cada uno cuando se toma la decisión, y si alguno se considera que no es independiente porque afecta algo con que él está relacionado, se abstiene. Pero la elaboración técnica y de todo estilo que nunca podría tener uno en un juzgado, de la evaluación de las dos posiciones y la evaluación regulatoria también, es realmente, en mi opinión, no puede estar una maravilla. Como dije antes, el operador de sistemas se convierte en el coordinador independiente del sistema eléctrico, aunque se lo referencia como coordinador. Y lo importante es que entró en marcha en el 2020, ¿eh? Sí, 2020 o 2019, bueno. Obviamente es sin fines de lucro, pero es independiente, es totalmente independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que en la junta directiva no hay representantes de los agentes. El consejo directivo está elegido por un comité, elige como quien fuera a buscar en una empresa, como se elige a gerentes, ¿no? Y los que están en el comité de nominaciones está el secretario de la comisión, el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, un miembro del panel de expertos, bueno, y un miembro de este Consejo de Alta Dirección Pública, que supongo que es, no sé, pero no lo conozco. Y abajo de este consejo directivo hay, como siempre, un director ejecutivo con todo un equipo gerencial. Pero uno de los gran cambios que hacen es separar lo que es operación del sistema de los agentes. Adelante, adelante. Yo creo que me parece muy bueno y atinado haber empezado por Chile. No, por eso no fue su primera. Vale, seguimos entonces. Sí, sí. Y lo otro que es muy interesante es que se separan dentro de los que están se relacionan con el coordinador dos tipos muy distintos de cosas. Uno, lo que se llaman los coordinados, que es la autoridad que tiene el coordinador de darle instrucciones o programar operaciones. Y esto, que no necesariamente todos ellos son agentes del mercado, ¿no? Y esto lo han hecho bajar hasta la pequeña generación distribuida. O sea, que esto se ve cada vez más en los operadores del sistema del mundo, que con el incremento de la generación distribuida, el operador del sistema tiene que tener autoridad para coordinar, para dar instrucciones hasta la generación distribuida. ¿Sí? Y eso se llaman coordinados. ¿Sí? Cuando ustedes si leen algo de Chile, va a ver que hay cosas que dicen que es para los coordinados y otras cosas que son para los integrantes. Integrantes ya es un nivel más alto, incluye a los agentes del mercado, y el presupuesto del coordinador lo pagan solo los integrantes. Si bien las reglas y las normas las establecen muchas, en gran parte el regulador, abajo de esa existen una serie de manuales, procedimientos, que entran a todo el detalle de cómo se implementa, para no dejar espacio a las interpretaciones, y que están en la página del coordinador. Si uno quiere saber cómo se calcula lo que es la potencia de suficiencia, que es el equivalente pero distinto de la potencia firme de ustedes,
puede ir hasta el último detalle en cuanto paso a paso qué se hace, qué se utiliza, y además de todos los cálculos hechos, ¿no? Y por último, esto es de vuelta a la transparencia, a la predictibilidad, y no dejar temas abiertos, que alguien pueda un día interpretar distinto que otro día. Si hay algo que parece que puede necesitar interpretación, se lo completa con procedimientos internos, pero que son públicos, porque a veces los procedimientos, algunos operadores del sistema dicen, sí, yo tengo, son míos. No, no, tienen que ser públicos. Y se le asigna la planificación de la transmisión, que se actualiza cada año, pero como dije antes, es solo una propuesta que los afectados pueden discutir. Y adentro de este operador del sistema se ubicó lo que se llama una unidad de monitoreo de la competencia. Y está puesta debajo directamente del consejo directivo. Y produce informes periódicos que se publican en la página web, o sea que son públicos, ¿no? Si ven alguno, más que nada le va a empezar a decir que empresas están siendo dominantes, que parece que algún generador está haciendo esto, y todo esto es público. Bueno, esto ya no les quiero tomar más tiempo. La gran cosa que no han logrado todavía transformar, y solo parcialmente, es que el mercado es un mercado de corto plazo, es solo de generadores. Los distribuidores y los clientes tienen que contratar porque no tienen otra opción de comprar. Y otra cosa especial es que el distribuidor es comercializador regulado y no regulado, o sea, es comercializador regulado para los clientes regulados, pero también le puede vender a los clientes libres. Y esto es porque como todos los clientes libres tienen que contratar, es como un comercializador de último recurso. ¿Sí? Los generadores, que son los únicos que trabajan en el mercado de corto plazo, por lo tanto, representan a la demanda y en el mercado son los que pagan todos los cargos que corresponden a la demanda. Y ellos verán cómo los recuperan a través de los contratos. Esto es una gran queja a veces de los generadores y ha hecho que algunas cosas, por ejemplo, con los servicios complementarios, la primera vez que se pone un cargo en Chile que va derecho a la demanda, no pasa por los generadores. Por los generadores dicen, ¿cómo voy a saber cuánto va a salir el cargo de servicio complementario para ponerlo en el contrato? Pero lo puse como primero porque es un sector que está en movimiento. Van surgiendo los temas y van haciendo los cambios, pero con una fundamentación muy fuerte porque lo hacen con cambio de leyes, con un proceso de discusión de los proyectos de ley que son también una maravilla, hasta los pueden encontrar en las páginas web. Paso al siguiente, Cristóbal. Sí, adelante. Y yo creo que tendríamos oportunidad como para 2 países más y luego pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Bueno, voy a resumir un poco Colombia. Colombia, en general, hay un muy fuerte respeto entre las instituciones. Las instituciones no se pelean, si una le pide algo a la otra se lo da, no es como que están en competencia, sino que están para trabajar juntos. Los procesos también de socialización, capacitación, comunicación, consultivos de Colombia, de la CREG, son increíbles, también los del Ministerio y de la UME. Tiene una cosa rara, que es un operador del sistema y del mercado, que hoy está en una empresa separada, que es experto del mercado, pero que sigue siendo una filial de un agente del sector. Y tiene varios comités o consejos asesores de los agentes y transmisores para dar esta participación de los afectados. La unidad, la UME,
que hace la planificación de la energía es también la que administra las licitaciones de transmisión. Últimamente, que fue hace un año, no, 2 años, no me acuerdo, el Ministerio estableció que la manera de lograr las metas de energía renovable era poner obligaciones a los comercializadores que un porcentaje de la compra de su energía tiene que ser de renovables. En vez de hacer una licitación de renovables, se lo dejó a los comercializadores, y la primera la hizo como una licitación, no sé si la leyeron, que es de oferta y demanda. Los renovables ofertaban los precios que querían y los comercializadores ofertaran los precios que estaban dispuestos a pagar. Y como ya dije antes, introducen el sistema de almacenamiento para que participe como activo de transmisión, principalmente porque lo ven como una manera de resolver los problemas de congestión, que va a ser de menor costo que los costos de generación obligada, todas estas cosas que traen la congestión. O sea, la evaluación que hace la CREG es: esto tiene menor costo que la congestión. Este es un pantallazo nomás, que este es del año, debe ser del año 99, como menos esta. Y cómo de válido sigue siendo todo lo que codice acá, ¿no? Introducir competencia, traer capital privado, confiabilidad. Voy a tratar de ir más rápido, creo que más o menos lo dijimos. La cosa especial es que estos 3 ministerios, que es el de Minas de Energía, bueno, el de Hacienda y el otro es un departamento de planeación, no solo definen la política sectorial conjunta, sino que también están a la cabeza de la CREG. El control y vigilancia, hay 2 reguladores parecidos a Chile, uno que hace el control y la vigilancia de los servicios públicos y otro el regulador de las reglas del mercado, las tarifas, etc. Adscripto al Ministerio de Energía tenemos la UCME y este Consejo Asesor para la planificación de la transmisión, que están los agentes y los transmisores. Y acá está XEM, bueno, acá no está toda, pero bueno, está, que a su vez funcionalmente se ha separado en partes, y la parte inicial, antes que fuera que era CND, sin ser XM, por ley, desde los inicios, tiene además, que no le pertenece, pero un Consejo Nacional de Operaciones al que le tiene que responder y con que tiene que coordinar. Hay más rápido, Cristóbal, ¿no? Sí, por favor, dale, adelante. Dale. La Superintendencia de Servicios Públicos lo único que quería hacer notar que en enero de 2006 creó un comité de seguimiento independiente del mercado de energía mayorista, ¿no? Vigilar la competencia. En lo que hace el regulador, que los motivos son, fija todas las reglas de mercado, digo, el código de redes, las reglas de mercado, todas las normas. Pero la ley dice que cuando establece el reglamento de operación, debe hacerlo oyendo los conceptos del Consejo Nacional de Operación. O sea, que todo cambio, toda decisión, tiene que haber pasado y haber sido consultado y opinado el Consejo Nacional de Operación. Y además, para informar al público y hacerlo y a los regulados, cada año, antes de cada año, preparará un proyecto de agenda regulatoria donde dice qué temas regulatorios va a cubrir el año siguiente y le pide comentarios a los agentes, a los regulados, si le parece bien la agenda, si habría que hacer otra cosa. No es vinculante, ¿no? Pero de vuelta al hecho de la transparencia. Esto creo que ya lo hemos dicho. Esto después lo pueden mirar. Los comités de expertos, como dijimos, son especializados. Tienen periodos de 4 años. Estos son los que realmente manejan la CREG, ¿no? La otra es una
esta parte de arriba es un tema más bien político, pero que es muy importante, tiene una estrategia de talento humano, porque tienen que garantizar que tienen el conocimiento y la capacidad para hacer todas las funciones que le dieron. Y entonces es mejorar los procesos, capacitar el personal, conseguir personal bueno, tener, como dice acá, un equipo idóneo. Entonces tiene toda una estrategia de talento humano para poder ser un regulador creíble y eficiente, eficaz. ¿Sí? Y esto de promover y preservar la competencia es una cosa que uno tiende a ver en general en las regulaciones y en las decisiones de la CREC, ¿no? El operador del sistema ya lo vimos, lo único que quería agregar acá, que funcionalmente se divide en tres partes, lo que es el Centro Nacional de Despacho, el administrador de liquidaciones, y esto es muy importante. El Centro Nacional de Despacho es de operaciones, ¿sí? No está mirando precios, no está haciendo nada de todo esto. El administrador del sistema de liquidaciones es el que hace toda la parte de dinero, excepto la parte de dinero de la transmisión, en que la hace un tercero, y esto es una consecuencia de que existen muchos transmisores y los procesos de licitación que hace necesario que se tengan cuentas separadas. Entonces creo que es más bien un tema también de auditoría, tener cuentas bien separadas lo que es la liquidación del mercado de lo que son las liquidaciones de transmisión. Vamos, esto ya repite. Quizás lo que resalto, hay un vínculo entre el operador del sistema, un vínculo creado por ley, digamos, en que tiene que informar al Consejo Nacional de Operación sobre lo que está pasando. Y si uno mira la regulación de la CREC, cuando saca las regulaciones, va a decir, bueno, y estos detalles técnicos lo va a decidir el Consejo Nacional de Operación. Y aquí me queda un minuto. El Consejo Nacional de Operación, que fue creado en 1994, emite acuerdos. O sea, emite cosas que son de obligatorio cumplimiento. Y acordar los aspectos técnicos para garantizar la operación integrada del sistema interconectado, dice. Y, importante, ser el órgano ejecutor del reglamento de operación. O sea, aquí se balancea que hay una CREC que tiene una gran autoridad en hacer, podría tener y producir cualquier clase de reglas, con el hecho de que tiene que pasar por el Consejo Nacional de Operación, y que además que ha sido designado, ¿sí?, como el responsable, el órgano ejecutor del reglamento de operación. Bueno, acá están quienes los representan. Y después hay dos otros comités asesores, y los dos los creó la CREC. Uno es el asesor de comercialización, que por un lado, estos dos consejos son siempre de los agentes y de los participantes del mercado, que ven cómo está funcionando la parte comercial. Ahí la llaman los comercializadores, ¿sí? Pero está mirando no solo la comercialización, sino también el mercado, ¿no? Y en el que participa con voz, pero sin voto, alguien del Consejo Nacional de Operación, para que haya una relación con lo técnico, ¿no? Y revisan los procedimientos con que se hacen las liquidaciones. Y le informa a la CREC, es como un auditor de los sistemas de liquidaciones, pero que lo están administrando los mismos que son liquidados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y además, que es muy importante, así como tiene un rol importante el Consejo Nacional de Operación en el reglamento de operación, le da a la CREC el rol de analizar y recomendar cambios a las reglas comerciales de la bolsa y de comercialización, y cualquier otro aspecto que esté relacionado con el mercado y la comercialización. Esto se lo dio la CREC.
El Comité Asesor de Planeamiento de Transmisión, del Planeamiento de Transmisión también lo crea la CREC, pero cuando el Ministerio se mueve a que las licitaciones de transmisión las va a hacer la UCME, también lo ratifica el Ministerio, y de nuevo, como dije antes, asesora la UCME. Pero lo importante es que la iniciativa de creación de estos consejos sale de ministerios y de reguladores, como parte de administrar estos procesos de reforma y de cambio. Esto rápido y te lo termino, que es a dónde entra este Consejo Asesor de Transmisión, donde están los mismos transmisores, ¿no? Que van a competir después, que pueden competir en las licitaciones. Este es el proceso de licitación, que ya lo deben conocer bastante bien. Pero acá lo que está el plan de expansión, donde lo que quise mostrar es que hay un ida y vuelta con este consejo, además de haber un proceso consultivo de todo el plan como corresponde, pero acá hay una consulta muy importante porque es la técnica y operativa, está consultando a los que saben más. Y bueno, no quiero ponerles más tiempo porque me va a decir. Cristóbal, ¿paro ahí o sigo? Bueno, yo creo que podemos arrancar ya con las conversaciones, los comentarios. Y una cosa, para arrancar con esto, yo creo que ahí tienes bastante material. Para que sepan todos, vamos a tenerla, si no hay ningún inconveniente, No, no hay ninguno. tenemos disponible la información. Aquí solamente tocamos en detalle, dos mercados, el de Chile y el de Colombia, pero tenemos información importante de otros mercados que va a estar disponible a quienes lo soliciten. Y bueno, vamos a entrar en el proceso de diálogo. ¿Te parece, Beatriz? Perfecto, me parece, Cristóbal. Me gustó mucho y creo que no es casual que hayamos entrado por el modelo chileno. Me llamó la atención el tema de cómo se eligen los representantes del panel de expertos, donde es un ente público que entiendo yo que es público, el que No. elige. El de la competencia, correcto. Sí, el ente público elige, sí. Sí, La verdad es que qué bueno que funciona allá. Yo no creo que funcione acá, pero ¿cómo hacen para que eso funcione allá? Es lo que es mi pregunta. Sí, pero hay una persona del panel de expertos. Cuando un país decide con firmeza, como ha hecho Chile, que el desarrollo, pongámoslo simplemente el sector eléctrico, va a estar basado todo en inversión privada, tiene un desafío que tiene que demostrar, tiene que darle la confianza a los privados, ¿no? Entonces, el comportamiento que muestran, fíjate que el panel de expertos lo inventó el mismo gobierno para que haya un experto que demuestre que la agencia reguladora del gobierno no está bien, ¿no? Está muy atado para mí en el hecho de que para ellos la base del desarrollo del sistema eléctrico de Chile y de energías son los privados. Pero, y por eso la creación del ministerio, el fortalecimiento de la energía, del ministerio, la planificación, el coordinador, pero siguiendo las directrices del gobierno. Entonces, el gobierno lo que se concentra es en las directrices y ver que se implemente. El resto es un resultado. Si hay gente capaz y hay gente idónea y se comportan todos, hay unos checks and balances, como vieron ahí, si lo que se logra es lo que querían las directrices. Y cada vez que se encuentran con que algo va en un camino incorrecto, con una sorpresa que no esperaban, empieza la discusión, cómo se cambia, y modifican la ley. Modifican el pedazo de la ley. Nunca modificaron la base esencial de la ley, ¿no? La base de los objetivos, se va adaptando la ley, pero no
con una regla que hoy lo pone uno y otro lo saca. No, es muy fuerte, pero creo que es por el privado, porque es una decisión muy fuerte que todo va a ser inversión privada, que los recursos del gobierno se usan para otra cosa, no para inversiones de energía. muy bien, No sé si excelente. no sé si Sí, esto. no, no, me queda claro. Y también aquí te hago otra consulta basada en la experiencia y el conocimiento que tienes. El tema de lograr un mercado o, a ver, distintas empresas de transmisión conviviendo en este ecosistema de mercado eléctrico. ¿Por qué fue que todos estos mercados han entrado en esa toma de decisión que acá ha estado un poquito retrasada? Para ver si nos aclara a qué se debió eso, qué motivó a los gobiernos. Bueno, sí, primero que fue un cambio de leyes, ¿no? O si no estaba en la ley desde el principio. Algunas de estas leyes en Latinoamérica ya lo incluían del principio, que había más de un transmisor. En realidad fue un tema de dos tipos. Un tema de que, porque no sé si lo saben, que lo empezó Argentina, por eso sé por qué lo hicimos. Era no darle a alguien el monopolio de la inversión de transmisión, ¿no? Que si se ponía a competencia las inversiones de transmisión se iban a lograr menores costos, ¿sí? Y en general resultó así. Lo que pasa es que en Argentina, como si fue del momento cero, estaba todo preparado para que hubiera varias, ¿no? No es un tema menor agregarlo después. Después siguió, creo que fue, bueno, Perú lo tenía desde el principio, después viene Brasil, hace lo mismo, Chile hace lo mismo, Perú hace lo mismo, y todos, la motivación más grande son dos: una, menores costos, y uno, diversificar quién hace las inversiones. O sea, si una sola empresa tiene que hacer 5 grandes inversiones de transmisión, es distinto que 5 empresas están trabajando cada una en una, ¿no? La velocidad de respuesta, la capacidad de logística que tiene una sola empresa, es cuando son todos estos países que había que hacer mucha inversión en transmisión, no es como un país ya con una transmisión muy, muy desarrollada, muy vallada. Entonces, al poner más de uno a construir, además del tema costo, fue el tema de la velocidad. Mitigación de riesgo. Sí, además después, obviamente, que crea una comparación. Cuando se ha hablado en algunos casos de quitarle una concesión de transmisión a un transmisor, porque no cumple con algo, se lo compara con cómo cumplen todos los demás, ¿no? Entonces, es un tipo de regulación muy, muy distinta, pero fue exitosa en reducir costos, pero además en permitir que se hicieran muchas más inversiones de transmisión. Y en Chile y en Perú también, por ejemplo, se licita una subestación. Entonces, cuando uno licita una subestación, la cantidad de inversores posibles, de participantes, son mucho más que si hago una gran obra, ¿no? Entonces, también lo fueron achicando hasta donde llegan para que haya más competencia y más distintos haciéndolo, ¿sí? No sé si te contesté lo que preguntaste con eso. Totalmente, excelente. Ojalá nosotros podamos emular estas buenas prácticas. Me gustó muchísimo tu respuesta. Otra consulta. Tú tienes mucho conocimiento del primer documento de las reglas comerciales de Panamá, del reglamento de operación. Vamos a entrar acá en materia. En esos documentos aparecen el tema del comité operativo y el tema del grupo de vigilantes. En ese momento, cuando se está discutiendo todo este proceso de mejora regulatoria y la apertura del sector eléctrico, la desregulación, ¿a qué se debe que se generaron estos organismos o estos grupos consultivos? ¿Y cuál era la finalidad? El comité operativo, ahí creo que lo escribí, fue una cosa que
fue creo que la primera modificación al reglamento de operación. Lo recomendó el grupo de vigilantes por todos los conflictos que había. ¿Sí? Entonces, porque no había un ámbito de discusión, no había un ámbito donde se podían sentar y ponerse de acuerdo, y se dijo que siempre había detalles técnicos que hay que escuchar a los que tienen ese conocimiento técnico. Entonces, se crean entonces lo que llamaron las metodologías, que está el reglamento de operación, y las metodologías que son las que definen el detalle. Yo sé que el comité operativo tuvo muchos problemas de operación, dificultades de manejar reuniones, pero quizás tendrían que haber invitado a un mediador, pero en ese momento era muy importante. El rol de lo que llamaban eso, eran grupo de vigilantes, o no me acuerdo cómo se llamaba bien, era justamente manejar la transición. Eran todas estas empresas y reguladores que iban a implementar toda una serie de reglas nuevas y reglamento de operación nuevos, en que iba a haber confusión, iba a haber errores, diferencias de interpretación, pero además podía haber errores, ¿no? Porque a veces se pensó, no, mira lo que está haciendo ese generador, está abusando, le decimos, no, se está equivocando, le decíamos, porque no entendió. Entonces, era muy de manejar la transición inicialmente, ir construyendo el conocimiento. Por eso yo creo que si van a hacer una transición energética necesitan eso o algo parecido. Es una opinión mía, nada más que personal. Porque vale. lo que eso manejó, y si ustedes piensan, el primer grupo de vigilantes estaba, bueno, se me olvidó, el de ISA, Corredor. Correcto. Que era un técnico operativo, ¿no? Para alguien que... Yo que venía de una mezcla, porque vengo de un centro regional de despacho, pero después hice mercados, y Jim, que venía bien de mercados, pero también venía del sector eléctrico. Entonces, era ayudar a que esto fuera suavemente, en vez de ser un conflicto. Ese fue el motivo más importante cuando se puso inicialmente. El Comité Nacional, el Comité Operativo, lo primero que dijo, y fue Jimmy, dijo, los tienen todos los operadores del sistema. No pueden, ¿cómo van a tener un operador del sistema que no tenga una cosa así? ¿No? Ahí estábamos viendo, había otros ejemplos. Hay siempre consejos de medios en cual el operador del sistema tiene que interactuar con los que son sus clientes. Yo los llamo siempre que son los clientes, ¿no? Los que sufren las decisiones. Porque cada vez que el operador del sistema toma una decisión, hace una instrucción, cambia como de quién sale la energía y para dónde, y obviamente afecta también dinero. Entonces, por eso es tan importante que el operador del sistema sea independiente en ese sentido, ¿no? Ya sea porque tiene una independencia total, como hicieron los chilenos, o porque hay algo ahí que garantiza que se va a comportar independientemente, y transparentemente y predeciblemente. Nunca puede estar la decisión de operación afectada por un tema económico. No sé si me explico. Sí, no sí, se puede sí. poner en peligro la seguridad por temas económicos. Y ahí el ejemplo que les puse, que después lo van a ver, que no lo paso, el motivo que puse el ejemplo de los mercados nórdicos y el operador del sistema nórdico es para mostrar cómo, a pesar de que existen mercados, estos son terriblemente técnicos y sus funciones son terriblemente tener que cumplir y garantizar que la seguridad, la estabilidad, los servicios auxiliares, todo. Ese es su gran mandato y el que tiene que cumplir. Obviamente la Comunidad Europea además luego ha sacado
códigos de redes en que dice que ese es el mandato, ¿no? Correcto. Y eso tiene que estar por encima de cualquier cosa. Y el comité o el Consejo Nacional de Operación en Colombia tiene ese fundamento, ¿no? No puede un tercero que está en un, por decirle yo, en un ministerio o en una oficina de un regulador, decirle al operador del sistema que sabe más que el operador del sistema y lo que, qué sé yo, que un generador y un transmisor. Si se desvinculan los temas, ¿no? Porque es un tema puramente técnico y operativo. ¿Sí? No sé, de vuelta no te contesté. Sí, sí, muy bien. Y de hecho mencionaste el término de la transición y aquí nos preguntan, realmente amarrando el tema de la nueva transición, producto Sí. de las nuevas tecnologías, el nuevo paradigma de la que le llaman de las 3D, etcétera, ¿cuál es la relevancia, cuál es la importancia de esta nueva estructura, de generar la nueva estructura institucional de cara a la transición energética? Bueno, ahí les voy a dar una opinión personal. Cuando se hicieron las reformas iniciales, se dio mucha importancia a poner las instituciones como correspondía. Esta transición necesita lo mismo. Si se hubieran hecho las reformas sin preparar bien las instituciones, todas las reformas hubieran fracasado, ¿no? Hoy en día las instituciones están más, hay más instituciones. La transición energética necesita, en mi opinión, es muy particular esta, necesita sí o sí una institucionalidad fuerte, fortalecida con lo que expliqué al principio, ¿no? Cada institución en su lugar, haciendo lo que le corresponde, llevándose, no se pelean, pero cada cual dirigido por las directrices y las políticas energéticas, todos empujando para el mismo lado, todos predecibles, todo transparente, todo participativo. Esta transición donde parte son decisiones libres del consumidor, ¿no? Donde agarra y se pone un aparato de PV y hace lo que quiere casi, o compra coches eléctricos cuando lo decide cargar. Ahí cambió fundamentalmente el concepto de demanda y el concepto de generación despachable y de demanda que yo te la podía predecir para mañana. Entonces, esta transición no puede ser disruptiva. Esta transición es para que esto no sea disruptivo, para que sea, y por eso, digamos, qué sé yo, en Europa se están preparando hace como 10 años con la transición y Chile empezó hace unos años, pero no se puede esperar a último momento. Y empieza por las instituciones. Empieza por las instituciones y la predictibilidad, la transparencia, la credibilidad, ¿no? Lo que hablé. Soy muy reiterativa con este tema, Cristóbal. Me parece muy bien, ¿no? Que queda claro que cada uno tiene que hacer desde su trinchera el trabajo para que precisamente esto sea un éxito y no hacerlo y a tiempo significa que va a ser una explosión, va a ser un tema de mucha complicación y nos va a traer grandes problemas. Cuanto más tarde se arce, más complejo es. Correcto. Y en este aspecto... Va a ser una explosión, pero cuanto más tarde se empieza a hacer, más complejo es. En este momento me cabe la consulta que acá también nos regala uno de los participantes. Tú hablas de la permanente consulta y participación de todos los, digámoslo así, las partes interesadas. Sí. Nosotros en Panamá se generan consultas públicas para modificar las regulaciones. O sea, yo pensaría que ese es el equivalente a todo el proceso de ley que se hace en Chile, pero sin la participación, digamos, del órgano legislativo. ¿Qué opiniones tú tienes de este proceso de consulta pública que inclusive involucra, digamos, cambios de cómo se va a hacer la tarifa? Tú lo conoces muy bien, cómo va a ser el IMP de las empresas que se aprueba, etcétera. ¿Dónde estamos fallando y cómo lo podemos reforzar?
No conozco el detalle de Panamá en este momento, pero por eso ahí creo que puse en la tabla procesos de consulta efectivos. El proceso de consulta efectivo no es que yo pongo un documento y digo, denme sus comentarios. Es mucho más que eso. Para decirle, el reglamento de servicios complementarios que sacó el regulador en Chile, hubieron por lo menos 7 sesiones, donde él presentaba y los otros también presentaban. Todo está en la página web, si lo quieren encontrar, todavía está. Y con eso iban aprendiendo y entendiéndose unos a otros. Por supuesto que no llegaron a un acuerdo del 100%, pero eso es un proceso de consultivo efectivo. Cuando miras a la CREC, las metodologías tarifarias, cuando las cambia, porque las cambia, años, yo creo que por lo menos 2 años antes de cambiarlas, antes de cada revisión tarifaria, sale con una consultoría de qué ha cambiado en el mundo con las metodologías tarifarias, un proceso de análisis, de investigación y de consulta de qué funciona, qué no funciona en la metodología tarifaria, y después, recién después de todo eso, y talleres, sale a un proceso de consulta de cómo propone va a cambiar la metodología tarifaria, después hace brochures, ¿sí? Y se los envía incluso a los consumidores si van a ser afectados, después hace, hoy no sería raro, ¿no? Pero hacía talleres como esto, por internet, que no es lo usual que se veía, para que fuera bien consultivo. Eso, en general en Latinoamérica, con la excepción de lo que veo en Chile y Colombia, no se hace. Correcto, acá se publica un documento en la web y ahí sálvese quien pueda. Pero supongo que no debe ser el único país que hace eso de la región, porque el tema más importante es entender que eso sirve. Cuando la CREC tiene esa función tan importante de poner las reglas de todo, ¿no? También tiene el desafío de equivocarse en todo, ¿no? Entonces, cuanto más puede aprender de la gente, de los demás, de los que den su opinión, mejor va a sacar las regulaciones, ¿no? Hay sectores eléctricos o mercados en el mundo en que al regulador se le pone límites, sobre todo los sajones, donde antes de proponer cualquier modificación tiene que hacer antes de empezar a considerar una modificación, tiene que hacer una demostración de costo-beneficio, ¿no? Costo social-beneficio, donde tiene que fundamentar que va a empezar a pensar una modificación, ¿no? Eso lo que lleva es que las nuevas reglas o cambios de reglas toman más tiempo, invariablemente. Pero lo que sí consigue es que también son mejores. Y que todo el mundo, o la mayoría de la gente las entiende, no todo el mundo, pero ya las entiende. Hay mucha más aceptación y entendimiento de las empresas, que si yo te tiro un documento que no entendés por qué es así. Cuando se iniciaron las reformas en todos los países, en Panamá también, antes de hacer el reglamento de operación, las reglas comerciales, ustedes quizás no estaban ahí, o sí estaban, se hacían procesos donde se hacían presentaciones, ¿no? En esa época no estaban los inversores, pero eran todos los que estaban ahí, no están los inversores de hoy. O sea, no se hizo algo que de un día para otro se sacó todo sin preguntar a nadie. En Argentina algo se hicieron se llamaron los procedimientos, que son los procedimientos de operación de mercado. Hubo, yo no me acuerdo, si como 10 o 15 sesiones de discusión antes, y eso que eran todas empresas del Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había manera que pudiéramos recibir comentarios útiles si no los habían entendido antes que les tirara uno el documento, ¿no? Entonces, pero creo que yo por eso
empecé con Chile y Colombia porque creo que son un ejemplo de transparencia en Latinoamérica en ese sentido, ¿no? Que se puede copiar, ¿no? Correcto. Pero una consulta a alguien que no entiende es lo mismo que no hacer consulta. No sé si me explico. Sí. No es efectivo, no es efectivo porque te van a conectar los mismos que ya saben, que ya tienen sus ideas preconcebidas, te va a contestar lo que ya sabes que te va a contestar. No surge el repensar las cosas, el crear consenso, crear entendimiento, el mismo regulador que entienda por qué el otro dice lo que dice. Cada uno se abre a escuchar al otro, que es lo fundamental, ¿no? Sobre todo en la transición, ¿no? Como en la Pensemos, reforma. pensemos que algo así, un ejercicio así se hizo en Panamá con muchas sesiones y prácticamente cubrió todo el país. Yo participé de ese proceso y muchos de los que estamos aquí en esta sesión también, que fue el Plan Energético Nacional, que prácticamente lo que buscaba era cómo cambiar el modelo tradicional de planeación, de suministro de información a los interesados, hacia dónde queríamos ir con la matriz energética. Matriz energética va más allá del tema del parque de generación. Y eso se hizo. Entonces, lo que entiendo es que prácticamente que para todos los aspectos relacionados con el sector de electricidad habría que hacer algo así. Exacto. Sí, la verdad que estuve mal en ese sentido. La planificación energética de Panamá se hizo así y entiendo que las directrices para la transición energética, creo que se llamaba así, el documento que está sacando ahora la Secretaría de Energía, fue hecho ahora a consulta, pero antes con toda una serie de mesas de trabajo. En ese sentido, esa parte de las instituciones son un ejemplo. Sí. Vale. Y bueno, acá nos hacen una pregunta y yo creo que ya lo mencionaste, pero es bueno reiterarlo porque hay temas que no se quedan grabados. El tema de estos cambios y reforzamiento de las instituciones, ¿eso proviene de una decisión de un momento dado de un gobierno o es una presión que generan las empresas y todos los que están vinculados al sector? ¿Cómo nace esto? No, yo creo que, por ejemplo, si tomamos el operador del sistema, es una iniciativa propia por el desafío que tiene, ¿no? Un operador del sistema que quiere poder hacer lo que tiene que hacer necesita fortalecerse, pero además necesita tener sistemas de comunicación y de relación con todos los afectados, ¿no? En los operadores del sistema ha sido iniciativa propia. La CREC me llama la atención porque los que les mostré, estos consejos o comités, hay dos que son iniciativa de la CREC misma, ¿no? Que le van a opinar del reglamento de operación y que le van a opinar de las reglas de comercialización de mercado que hace la CREC, ¿no? Y es iniciativa de la CREC, que yo creo que también en parte es una reacción de la CREC ante que le dieron que tenía que hacer todo, no sé si me explico. Es una reacción natural de la institución que quiere cumplir sus funciones, tendría que ser. Que no surge así siempre, no, pero no he visto, no creo que, la única manera que creo que un gobierno puede fortalecer o obligar un fortalecimiento es poniendo una ley a algo muy duro, como te decía, el ejemplo de los sajones que pone muy duro cómo tiene que hacer un cambio regulatorio un regulador. Sajones, los australianos, todo. Eso cuando digo Inglaterra, australianos, todos ellos cuando mirás es lo mismo, es muy... ahí salió de arriba uno por peleas con gobiernos de reguladores y otro en el caso de Australia porque las tarifas estaban subiendo, porque las tarifas de redes estaban subiendo. Y mira, y estaban subiendo porque el regulador estaba poniendo unos estándares de calidad muy altos. Y entonces cuando le encontraron que era eso, pusieron, ¿de dónde sacaste que eso es lo que quiere el consumidor? Y le dieron vuelta a la película, ¿no? Un poco. vale, vale. Este es un tema que aquí precisamente nos están consultando.
¿de dónde surge ese punto de que la seguridad va por encima de la economía? Yo sé la respuesta, pero te dejo a ti para que lo menciones, porque es un tema muy técnico, porque siempre se habla del despacho económico, que busca el óptimo del sistema. Entonces Ese tú es un error. mencionaste, sí. El despacho económico, sí, yo porque vengo de un centro de despacho. Eh, Nunca fue así, nunca. Lo que pasa es que nadie lo decía. Siempre se dice el mínimo costo dentro de las restricciones de seguridad, calidad y confiabilidad. Y si miran el reglamento del MER, dice lo mismo, ¿no? El vinculante, el universo de soluciones posibles del despacho está limitado por cumplir con la seguridad y calidad. Dentro de cumplir esa seguridad, busco el menor costo. Pero cualquier falta de calidad, y esto es como si se cae un avión, ¿sí? Dice, pero si se cae poca vez. Muy bien, sigue. ¿Sí? Sí, bueno, pero a la vez que se cae, se mueren todos, ¿no? Entonces, el costo de tener mala seguridad, mala confiabilidad, es muy alto, es muy alto. Claro que todos los días no lo veo. Lo mismo que, si no, pero cuando se cuida que un avión tenga millones de cosas para que no, de seguridad para que no se caiga, bueno, en el sector eléctrico hay que hacer lo mismo, ¿no? Porque todo el mundo se enoja y todo el mundo grita, y sobre todo los gobiernos, si se cae el sistema. ¿Sí? Entonces, hay que poner los temas claros. Lo primero y primordial es que la calidad y la calidad de seguridad es poner las cosas preventivas para que si pasa algo que yo no esperaba, el sistema pueda seguir funcionando. ¿Sí? El sistema sigue operando y no se cae. Y eso es lo más importante. Obviamente que no se cumple nunca en el 100% de los casos, ¿no? Pero por eso hay criterios de contra qué tipo de contingencias me tengo que cubrir, pero poner menos reserva, no cubrirse contra una contingencia probable, expone al operador del sistema a que no está cumpliendo lo que se le definió como función, ¿no? Porque el operador del sistema existe para que el sistema siga funcionando, no es para nada más que eso, ¿no? Entonces, esa es, por eso les puse ahí el ejemplo de los países nórdicos que estaba ahí, porque esa es la función primordial que tienen, acordar los estándares técnicos y los estándares de calidad y seguridad. ¿Y cómo? Pero una pregunta, entonces, en estos operadores, ¿cómo sustentan o cómo confirman que la información que le supone le suministra un generador y toda la información de todo el sistema eléctrico es tal cual? Porque una cosa es lo que te dicen tus modelos de simulación para representar el comportamiento físico de todos los elementos en la red, pero ¿cómo yo verifico que eso es así? Bueno, pero me llama la atención, porque yo creí que lo verificaban, porque no hay operador del sistema que no lo verifique, ¿no? Bueno, no debería haber, porque hasta cuando eran todos centros de despacho público verificabas a tus mismos generadores. No, hoy en día además lo que se ponen, bueno, además tener de una escala, ¿no? Y todo con todo lo que te puede traer una escala inteligente, hay ciertas cosas que se ponen en sistemas de monitoreo en tiempo real, como por ejemplo el tema de regulación frecuencia, se pone sistema de monitoreo en tiempo real, ¿no? Porque si alguien que te dijo que te iba a llevar la frecuencia no la está llevando, es muy grave. Entonces hay sistemas de monitoreo en tiempo real que le llegan al operador del sistema, además de la escala tradicional, por llamarlos. También hay distintos sistemas, pero el operador del sistema hoy en día no puede darse el lujo de suponer que algo es de una manera sin estar seguro que es. En general, la tendencia es que, y en Chile ya creo que es así, estoy casi segura, es que los servicios auxiliares, el proveer servicios auxiliares se certifica,
sea, le tiene que pasar, así como cuando uno se conecta a un generador, le tiene que pasar por una serie de ensayos, se le certifica que puede hacer todos los servicios auxiliares que corresponden y además cada tanto se lo vuelve a certificar, además de los monitoreos. Sí, porque, y eso más y más, más porque cada vez es más importante, porque yo no les voy a mandar el informe, hay un informe de los países nórdicos que era muy interesante cuando cambian mucho de cómo manejan o cómo exigen más los estándares de calidad y de servicios auxiliares, era lo que se estaba pasando en la frecuencia. Y ellos decían, bueno, sí, la mayoría del tiempo está la frecuencia bien, pero hay un 10% del tiempo que está horrible. ¿Sí? Entonces empezaron a ver por qué. Y ahí empezaron a encontrar, y ahí empiezan a surgir también los sistemas más de detalle de monitoreo. Pero te estoy dando un ejemplo porque la calidad y la seguridad están muy relacionados con los servicios auxiliares, ¿no? Y ahora toma más... ¿Puedes dejar de compartir la pantalla, Ay, yo creo que Beatriz? me lo había dejado. Sí, Disculpa. y el tema este lo pregunto porque realmente en esta transición definitivamente toma más relevancia con las nuevas tecnologías, este seguimiento debe ser mucho más férreo, es lo que entiendo, por el tema de la transición y todo lo demás. Muchísima más relevancia, muchísima más relevancia. Porque siempre todo eso se pensó como que todos los generadores respondían. Hoy son todas otras tecnologías. Entonces hay que maximizar los beneficios que tienen las tecnologías nuevas, pero la relevancia es mucho más porque si no se caen los sistemas. Y en estas nuevas tendencias notamos que, por ejemplo, se considera transmisión a elementos que no son línea, como son las baterías. Sí. Eso, ¿cómo llegamos hasta allá? No, eso me pareció brillante de la CREC porque como no, mientras uno no cambia la ley, las actividades del sector son generación, transmisión, distribución y comercialización, no hay otras. Entonces, como no podía, mientras no se pudiera crear una actividad como hizo con la ley de transmisión Chile, una actividad separada, encontró, bueno, lo llamo transmisión. En otros lados, bueno, lo que ha hecho un poquito el MER, es decir, bueno, puede estar integrado con generación y se considera parte del generador, ¿no? Estas son soluciones porque la ley no tiene la figura, ¿no? Se puede poner, del mismo modo se podría decir, está integrado con el distribuidor para resolver problemas de redes de distribución. Pero lo que no queda es como una actividad independiente, ¿no? Sino integrada. Solo Chile ha sacado una ley que lo permite como una actividad independiente. Todo el resto están, lo que lo están poniendo es como integrada con otra actividad porque la ley no tiene una actividad separada. Pero Vale. el distribuidor podría ponerlo, el transmisor podría ponerlo, ¿sí? Lo que pasa es que la CREC, al hacerlo como transmisión, y como toda la transmisión se licita, pone un sistema para licitar baterías. Ah, vaya, Entonces, muy bien. lo que él logra ahí es que puede tener un mecanismo para que ingreses baterías con una remuneración anual, como un ingreso anual reconocido, ¿no? Que sale de la licitación, que financia la inversión. Encontré una manera, una solución muy ingeniosa, ¿no? No, definitivamente cuando uno utiliza el ingenio salen estas cosas que a uno como uno está embebido en el modelo tradicional, le llaman mucho la atención. Mira, Beatriz, hemos avanzado bastante, creo que hemos profundizado en varios temas, en algunos temas muy operativos, esto quizás porque varios compañeros que están en esta sesión de alguna manera son temas que les gusta y de alguna manera les apasiona. Yo quisiera, de alguna manera, como para efectos de una reflexión final de parte tuya, como un mensaje para nuestras autoridades,
para nosotros que estamos en el sector y que formamos parte del sector eléctrico como agentes del mercado, ¿qué reflexiones nos deja? ¿Qué nos puedes decir que debiésemos lograr de aquí a los próximos años? Porque el tiempo se hace corto y efectivamente, como tú mencionas, la transición arrancó con o sin cambios regulatorios, con o sin una línea de cambios. Eso ya está ocurriendo. Te agradezco. Sí, yo no soy panameña, así que no le voy a decir nada al gobierno, a los organismos, pero me parece que, como dijiste tú mismo, la planificación energética y ahora las directrices de la transición empiezan a mover para ese camino, ¿no? Lo que quizás uno podría decir es que esas cubran más el tema de la institucionalidad, si no lo están cubriendo ahora, ¿no? Cómo cambian los roles o cómo se adapta la institucionalidad a un modelo o a un marco legal o regulatorio de los 90, ¿sí? A una realidad del 2020, ¿no? Pero eso es lo más que diría. Pero esto, yo todavía tengo que encontrar un sector eléctrico en que la institucionalidad funciona mal y el sector anda muy bien, ¿no? No existe eso, ¿o sí? No, lo que pasa es que ustedes tienen una institucionalidad que en ciertas partes es una maravilla en ciertas cosas, porque con una serie de restricciones funciona bien, pero el desafío de la transición que empezó con la planificación energética y ahora con las directrices, es algo que se tiene que tomar y moverse, porque no puede decir un distribuidor, no, tienen que hacer algo porque no puede ser que el autoconsumo me esté haciendo estos problemas a mí. No puede decir eso el distribuidor a esta altura. ¿Entiendes? Qué bueno. Bueno, pues eso estaba dedicado. ¿Entiendes? Creo que es de todos, que todos hacen el esfuerzo, pero supongo que las directrices seguirán con una serie de plan de acción, pero todos tienen que estar moviéndose en la misma dirección y por eso se necesitan la planificación y las directrices, ¿no? Porque de ahí en más para abajo todos van moviéndose para el mismo lugar. Pero vuelvo a reiterar que sin que nadie te obligue, sin que esté escrito en una ley, en un reglamento, una norma, cada institución puede implementar la transparencia, los procesos participativos bien efectivos. Aparte hay voluntad propia, ¿no? No, claro, claro. Y bueno, ya con esto yo creo que cerramos, pero les tenemos una gran invitación. A ver si nos ayudas, María Alejandra. Precisamente para la próxima sesión vamos a contar con la directora de electricidad de la Secretaría de Energía, que precisamente nos va a presentar todo este plan, la propuesta de transición energética que han sacado para comentarios. Y sería muy bueno, te invitamos, Beatriz, te invitamos porque sé que eres una apasionada de estos temas y consideramos que tu participación será fundamental para, de alguna manera, darnos algún tipo de comentarios en el momento de esta presentación. Y creo que nos va a convenir porque precisamente se va a dar días antes que cierren los comentarios y nos va a permitir de alguna manera potenciar los distintos puntos de vista que tenemos quizás que no están terminados de construir y que lo podemos construir luego de que tengamos esta sesión el miércoles 8 de julio. ¿Te parece? No, me encanta porque además de que admiro a Panamá y a su sector eléctrico, esta iniciativa, yo creo que es el primer país de la región que ha puesto una propuesta de transición energética, de la región de Centroamericana, ¿no? Así que le cuentan con todo, me admiro y lo apoyo, ¿sí? Porque
son el primer país que empieza así, con todas las letras. Esta es las directrices de la transición energética. Vale, bueno, entonces te agradezco la atención. Sí, sí, como siempre, eres de la casa, a los compañeros comisionados y a invitados que están acá. Desde ya vayan apartando su cupo para la próxima sesión. Y bueno, yo creo que toca seguir trabajando para lograr los objetivos que hemos estado conversando y lograr ese nivel de institucionalidad que vemos que se está dando en países vecinos de Latinoamérica, si es posible. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, Beatriz. Hasta luego, Víctor. Cuídate. Doctor, ¿qué le pareció? Excelente.